poderoso, eres grande, Señor. Gracias, papá. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
¿cómo estás? Muy lindo domingo, bendecido domingo. Qué tremendo que ya estamos en el quinto mes del año, ya estamos en mayo, ha volado este 2021 y qué bendición arrancar este mayo con la seguridad de saber que Dios está con nosotros, de que Dios está a tu favor, de que Dios está hablando de manera sensacional, de manera maravillosa a tu favor, pero se requiere en este tiempo de un corazón dispuesto, de un corazón con fe, de un corazón que diga: aquí yo creo, yo estoy dispuesto, Dios, aquí está mi vida. Como el domingo pasado hablamos de aquel hombre que estaba ahí tirado, que tenía una fe chiquita, su fe le alcanzaba para una limosnita, pero esa fe puesta en los pies de Cristo, Dios la transformó en un milagro maravilloso. La semana pasada aprendimos que en Hebreos 6, en el versículo 12 nos dice: no te hagas perezoso, no te hagas flojo, no te distraigas, enfócate, sigue adelante, prosigue a la meta, y entonces ser imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan promesas. La fe y la paciencia están diseñadas por Dios para que heredes, para que tomes, para que vivas las promesas maravillosas que la palabra de Dios, por los méritos de Cristo, tiene reservadas para ti, mi amado, en esta maravillosa mañana. Ahora quizá te puedas preguntar: bueno, ¿de qué promesas estamos hablando? Pastor, platícame, quiero saber, estoy interesado en esas promesas. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, dice así, está hablando de Jesucristo, y dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Quiero que notes algo importante. Dice: por el conocimiento de su gloria, por el conocimiento de la excelencia de Jesús, nos ha dado pasado, están disponibles, nos ha concedido esas preciosas y maravillosas promesas. Ahora, quiero desarrollar la palabra de hoy basado en un principio fundamental de la palabra de Dios. Un principio fundamental que la Biblia misma le da una importancia mayúscula. Es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios, y ese se llama fe. Ese se llama la vida de fe. Ese se llama el corazón de fe. Es tan relevante en la Biblia, tan relevante, tan importante el tema de la fe, que la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucha revelación, puedes tener mucho estudio, puedes servir mucho en la iglesia, puedes orar mucho, puedes congregarte mucho, pero si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Dice que por la fe nosotros somos bienaventurados los que creen, dice el Señor Jesús. Bienaventurados. La palabra de Dios de hecho nos muestra que la vida del cristiano es imposible vivirla si no es por fe. Dice: tú y yo andamos por la fe y no por la vista. Andamos por la fe y no por la vista. Nos movemos por la fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, no por lo que tocamos. La semana pasada aprendimos que por la fe y la paciencia nosotros recibimos las promesas que Cristo ya nos entregó. Cuando con fe creemos en Cristo Jesús, creemos en su llamado, creemos en su obra, creemos en su gracia, creemos en su excelencia, entonces entendemos que Jesús ya nos dio maravillosas, grandísimas promesas para que tú y yo las podamos disfrutar en esta tierra, para que tú y yo podamos, por los méritos de Cristo, ser beneficiados de esas maravillosas, grandísimas, gloriosas promesas. Ahora, es por la fe por la que el Espíritu Santo
toca nuestros corazones. Es por la fe por la que el Espíritu Santo empieza a mover en nuestros corazones el poder, el favor, la gracia, los méritos de Cristo, a fin de que por medio de la fe nosotros comencemos a ver las circunstancias de una manera diferente. Es por medio de la fe que el Espíritu Santo reconoce esa fe en el corazón, aunque sea chiquita, Dios la reconoce en el corazón, y entonces el Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, empieza a transformar esa fe en milagros, empieza a transformar esa fe en prodigios, le empieza a transformar en herencia, le empieza a transformar en evidencias reales de nuestra vida espiritual. Dios nunca nos llamó en su palabra a que nosotros tuviéramos mucha información de Dios, mucho conocimiento de Dios, pero que no tuviéramos ninguna evidencia de que la obra de Dios cambia corazones, de que la obra de Dios cambia vidas. Amado, la vida del cristiano es una vida que por medio de la fe el Espíritu Santo activa en nuestros corazones cambio, activa en nuestros corazones bendición, activa en nuestros corazones poder ir adelante, activa en nuestros corazones la capacidad espiritual de poder ver las cosas de una manera diferente a como el mundo las ve, de poderlas ver de una manera espiritual diferente a como el mundo las ve. Ahora, dejemos que sea la palabra la que nos explique, la que nos revele, la palabra misma, que sea la que nos alimente nuestra fe. Así como lo leímos la semana pasada, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dejemos que la palabra en esta mañana nos hable. Ahora, para ello, voy a utilizar un pasaje hermoso de una mujer que estaba desesperada. Tenía una situación terrible, estaba enfrentando una situación gravísima. La vida de esta mujer necesitaba una solución real a un problema real. Necesitaba esta mujer salir de un encuentro con Jesucristo con una respuesta real a un problema que le estaba destrozando, porque dice la palabra de Dios que su hija padecía gravemente y era atormentada gravemente por un demonio. Ahora, qué terrible situación estaba enfrentando esta mujer. Ver a su hija amada, ver a la hija de su corazón, a la hija de sus sueños, a la hija de sus anhelos, verla gravemente, dice la palabra, gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer va a buscar a Jesús. Esta mujer va a buscar a Jesús, y era una mujer sirofenicia, es decir, una mujer, digamos, gentil, no era del pueblo judío. Y esta mujer va a buscar a Jesús. Esta mujer, ahí algo se encendió en su corazón, eso que se encendió en su corazón es esa chispa de fe, es esa semilla de fe. Y ella dijo, esta semilla de fe necesito depositarla en el lugar correcto. Necesito depositar mi fe en el lugar correcto, y ese lugar correcto siempre es Cristo Jesús. Por eso esta mujer fue y se presenta con Jesús y le dice: Jesús, tengo esta situación terrible, tengo este problema terrible. Y parafraseando un poco la historia, Jesús le dice: tienes que esperar. Tienes que esperar. Claramente, ella no estaba esperando esa respuesta de Jesús. Ella estaba esperando una respuesta inmediata. Ella estaba esperando una respuesta inmediata. Necesitaba un cambio inmediato. Y Jesús le dice: tiene que esperar. Ahora, Jesús le dice: tiene que esperar, no para atormentarla más, no para hacer acepción de personas, porque claramente la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Le dice Jesús: tiene que esperar, porque Jesús estaba buscando encontrar fe en su corazón. Jesús estaba buscando que ella, más que una necesidad, la motivara a la fe. Amado, qué importante es esto que acabo de decir por parte del Espíritu Santo. Muchas veces la búsqueda de Dios la hacemos por necesidad, la hacemos porque necesitamos. Y amado, Dios no se mueve por la necesidad, se mueve por la fe. Jesús estaba buscando en esta mujer esa chispa de fe, esa semilla de fe. Era necesario que la motivación para buscar a Jesús fuera la motivación correcta. Y la motivación correcta para buscar a Jesús siempre es fe, no necesidad.
Es decir, entiendo que hay momentos de necesidad donde decimos, Señor Jesús, te necesito. Pero en esos momentos de necesidad, la fe tiene que estar por encima de la necesidad. La fe tiene que estar por encima del dolor. La fe tiene que estar por encima de la preocupación. La fe tiene que estar por encima de la angustia. Porque si la motivación es angustia, si la motivación es preocupación, si la motivación es dolor, entonces no hay conexión. No hay conexión espiritual. Bíblicamente la conexión espiritual se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe se heredan las promesas. Por fe somos bienaventurados. Por fe entendemos que Dios está con nosotros y que Dios es galardonador de los que nos buscan. Por fe, no por necesidad. Por fe, no por dolor. Por fe, no preocupación. Entonces, Jesús le dice a esta mujer, espera, porque primero vamos a atender a los de la casa. Y esta mujer dice, mira, hasta si cae una migaja tuya, me sacia. Entonces ahí Jesús encuentra fe. Ahí Jesús encuentra fe. Y esa fe es una fe que Cristo transforma. Es una fe que Cristo transforma en un poder. Es una fe que Cristo transforma en un milagro. Es una fe que Cristo está usando a tu favor por los méritos que Él ganó en la cruz, para hacer de esa circunstancia que parece que no tiene respuesta, hacer una circunstancia que se transforme en una terminación, en un poder, en una victoria gloriosa a favor de los hijos que se mueven por fe, y por medio de la fe y la paciencia heredan promesas. La palabra de Dios dice claramente que la fe no solamente tiene la capacidad de mover montañas, la fe activa el reino de Dios a favor de los hijos. La fe activa el reino de Dios a favor de los hijos por los méritos de Cristo. Esto es bien importante. La fe no solamente puede mover montañas, la fe mueve el reino de los cielos. La fe mueve el reino de los cielos a favor de los hijos por los méritos de Cristo. Fíjate muy bien, Jesús tiene este momento con la mujer. Marcos capítulo 7 verso 29. Entonces Jesús le dijo, cuando esta mujer dice, mira Jesús, yo creo tanto en ti, yo creo tanto que tú eres la respuesta, que aún una migajita que se caiga de tu mesa es suficiente para saciarme. Aún una migajita que se caiga ahí de donde tú estás es suficiente para sanar a mi hija. Dice que Jesús, cuando vio la fe de la mujer, se maravilló. Y entonces Jesús le dijo, Marcos 7:29, Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Este versículo nos da una revelación impresionante, porque habla acerca de la fe que tuvo la mujer en Cristo Jesús, la fe que tuvo esta mujer cananea para ir a presentar a Jesús un gran problema, no por el problema, sino por la fe de saber que Dios es poderoso, por la fe de saber que Dios tiene buenas cosas para sus hijos, por la fe de saber que por la fe y la paciencia se heredan las promesas, por la fe de saber que en Cristo, por su gracia y conocimiento, nosotros recibimos grandes y maravillosas promesas. Y entonces le dice Jesús, por tu palabra, Jesús le dio todo el reconocimiento a la fe de la mujer. Jesús no dijo por mi palabra. Jesús dijo por tu palabra, por la fe que has depositado en mí, por la fe que has puesto en este momento en mis obras. Entonces, por esa palabra, por tener ese acuerdo con el reino de Dios, que ese acuerdo es la fe, por tener ese acuerdo en fe con el reino de Dios, por esa palabra que tú has dicho, ve, tu hija está libre. Ya no te preocupes. Tu hija está libre. Ya no te preocupes. Esa situación desesperada ya se acabó. ¿Por qué? Porque Dios siempre honra la fe. Dios siempre honra la fe. La fe que está puesta en Cristo Jesús, la fe que está puesta en los méritos de Jesús, la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe Dios siempre la honra. Dios siempre la honra. Tenemos un Padre bueno que da buenas cosas a sus hijos por los méritos de Cristo. Ahora, la Biblia nos muestra claramente
que hoy Dios quiere revelarte esas grandes, esas maravillosas promesas, pero te dice: vamos hijo, necesito que te levantes en fe, vamos hijo, necesito que hoy esa fe pequeñita, esa fe que a lo mejor está empolvada, esa fe que a lo mejor está maltratada, esa fe que a lo mejor está golpeada, la pongas como tu principal motivación. Que tu principal motivación no sea la preocupación, que tu principal preocupación no sea el estrés, que tu principal preocupación no sea el temor, el miedo, el pleito, la crisis económica, la enfermedad, el diagnóstico médico. Que tu principal motivación sea: Jesús, yo creo que tú eres el camino. Jesús, yo creo que tú eres la verdad. Yo creo que tú eres la vida. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Que tú lo vas a hacer. El cómo tú decides, pero yo sé que tú lo vas a hacer. El qué, yo sé que Dios obra. El cómo, tú decides cuándo. El cómo, tú decides la manera. El cómo, tú decides si los tiempos se van a mover rápido o no se van a mover rápido. Pero yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Yo creo que tú estás obrando a mi favor. Amado, cuando en oración venimos a Cristo, nuestra oración debe ser una oración de fe, para decir en Él esa oración de fe: Dios, yo sé que tú puedes con esto, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, yo sé que tú puedes con esto, porque tú venciste en la cruz. Jesús, yo sé que tú puedes con esto, porque tú llevaste mis dolores y mis enfermedades. Jesús, yo sé que tú puedes con esto, porque tu sangre me perdonó. Jesús, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo confío en ti. A tu manera, Jesús. Yo te pongo aquí en fe y por fe. En los méritos de Cristo yo te pongo los que es. Tú te encargas de los cómo, tú te encargas de los cuándos, tú te encargas de los cuántos. Y para mí tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Amado, muchas veces en la vida nosotros necesitamos una intervención divina en una circunstancia complicada, en una circunstancia difícil, porque ciertamente estamos en un mundo difícil, porque ciertamente estamos en un mundo complicado, y hay veces que necesitamos, tú y yo necesitamos un rescate divino, necesitamos una mano ahí divina del cielo, Cristo Jesús mismo, que nos saque del lodo, que nos saque del fango, que nos ponga otra vez en el camino, que nos ponga otra vez en la motivación correcta, que nos dé fuerzas, que nos dé sanidad. Pero amado, quiero decirte algo: todas esas bendiciones que tú estás esperando, sí son sí, y en Cristo Jesús, amén, pero se heredan por la fe. Se heredan por la fe. Muchas veces hemos perdido oportunidades en nuestra vida, y se han cerrado puertas, y se han ido las bendiciones entre nuestras manos, por tener una fe apagada, por tener una fe temerosa, por tener una fe escondida, por tener una fe que no es nuestro principal motivación, sino le hemos permitido al temor estar por encima de la fe, a la preocupación estar por encima de la fe. Muchas veces hemos perdido bendiciones enormes por creer mal, por creer en un Dios que castigador, en un Dios justiciero, en un Dios que está viendo a ver en qué me equivoco, para ver cómo me castiga y me da con vara. Muchas veces hemos perdido bendiciones de gloria por creer mal, por permitirnos en nuestra vida y en nuestro corazón dejar de creer conforme a la palabra de Dios, conforme a los méritos de Cristo, conforme al propósito de Jesús para nuestra vida. Amado, la vida del cristiano es un tema de fe, y amado, Dios te diseñó para que tengas la capacidad de tener fe. Aún en este momento, si tu fe no ha sido la principal motivación, aún en este momento si crees que tu fe se apagó, aún en este momento si crees que tu fe ya no existe, hoy te tengo buenas noticias. Hoy, por medio del Espíritu Santo, vas a descubrir que hay fe en tu corazón, y que esa fe necesita ser puesta en el lugar correcto, en la perspectiva correcta, en la visión correcta, a fin de que te pongas en camino, a fin de que te pongas en la brecha de bendición, en camino de bendición, en camino de herencia, en camino de promesa. Hebreos 11:1
Hebreos 11:1, esta es la definición bíblica de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Déjame explicarte algo muy bien. En el contexto completo de la Biblia y en el contexto completo del libro de Hebreos, cuando nos dice Hebreos 11, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está hablando de lo que esperamos en Cristo, de lo que esperamos que no hemos visto, que no tenemos evidencia, pero que sabemos que es por los méritos de Cristo. No nada más es decir, yo no he visto que tengo un Lamborghini, no lo he visto, lo voy a ver. No se trata de eso. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es, si lo declaras, si lo decretas, ahí va a estar. No, amado, esto no es eso. Esto no es eso. Y si lo has pensado o lo has sentido, sácalo de tu mente y de tu corazón, porque no es bíblico. Esto se refiere a saber, yo sé que Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz por mí. Yo sé que Jesús venció a la muerte. Yo sé que Jesús resucitó. Yo sé que hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo me está revelando la obra perfecta, la obra gloriosa de Jesús por mí. Yo sé ahora que por el conocimiento de su gracia soy heredero de preciosas y maravillosas promesas que, aunque no las haya visto, yo sé que son en Cristo Jesús. Esa es la definición de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza en Cristo de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos. Fíjate muy bien, la palabra de Dios nos muestra la forma de tener fe. Romanos 10:17. La forma para tener fe, es decir, sin fe no puedes heredar, sin fe no puedes recibir, sin fe no puedes agradar a Dios, sin fe no puedes andar. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, No solamente se trata de decir, yo tengo fe, sí, voy a meditar y voy a tener fe y me voy a conectar con el universo, con las estrellas. No. La fe bíblica es la fe que está conectada en Cristo, la fe que ve en la Biblia a Jesús como Mesías Salvador, la fe que ve a Jesús como el autor y el consumador, la fe que ve desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos los libros de la Biblia, ve a Jesús y su obra, ve a Jesús y su poder, ve a Jesús y su plan de redención, ve a Jesús y su plan de restauración, ve a Jesús y su plan de restitución. La fe que agrada a Dios, la fe que mueve montañas, la fe que recibe promesas, es la fe que ha decidido creer que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que todo fue pagado, que yo ya no tengo que cumplir la ley, porque Jesús la cumplió por mí, y ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad, y entonces en Él puedo vivir una vida santa, una vida correcta, una vida digna, una vida que va como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero la palabra de Dios claramente nos dice, mira, es por la fe. Dios no responde a la desesperación. Dios no responde en función de mis emociones, en función de mis sentimientos, en función de mis prioridades. Dios no responde en sentido de la urgencia. El sentido de la urgencia del hombre no tiene nada que ver con Dios. Dios no responde en sentido del tiempo. Bueno, pues si esto ya lleva mucho tiempo, bueno, ya lo vamos a contestar. Como si Dios se le fueran acumulando las actividades, y entonces, chispas, ya se nos va acumulando. Pues bueno, cuando la vaya despachando, ya te va a tocar tu milagro. No, Dios no opera así. Dios no opera en función de, bueno, ya ha pasado un montón de tiempo. Dios opera en función de la fe. Dios opera en función de la fe. Amado, puede ser que tengamos una necesidad muy grande y que clamemos al Señor con todo nuestro ser, pero el tener una necesidad muy grande no significa que tengamos una fe muy grande. El tener una necesidad muy grande o muy apremiante no significa que tengamos una fe muy grande o que tengamos una fe que quiere
o está dispuesta a recibir? Hay mucha gente que tiene problemas, que tiene circunstancias difíciles y viene a Dios o viene tratando de buscar consejo o viene tratando de buscar palabra y tratando de buscar cómo soluciona la situación y recibe una palabra de Dios, y inmediatamente hace lo contrario. Hay mucha gente que está orando por una respuesta de Dios. Dios está en esta área, y Dios le muestra por dónde y decide hacer lo contrario. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios y al mismo tiempo está llena de dudas, llena de temores, llena de inseguridades, llena de tristeza, llena de luto. Hay muchas personas que están pidiendo a Dios una respuesta, una intervención divina del Espíritu Santo y le están diciendo: Dios, por favor, Dios, te necesito, Dios, necesito una respuesta. Pero están más confiadas en los tratamientos, están más confiadas en los remedios, están más confiadas en lo que les dijo la cuñada, lo que les dijo la prima, lo que les dijo el amigo, lo que les dijo el vecino. Hay muchas personas que el día de hoy están inclusive congregándose, están inclusive recibiendo palabras, están inclusive orando y están buscando de parte de Dios, pero están buscando en función o de la necesidad o de la religión. O de la necesidad porque tengo un problema y necesito resolverlo. O de la religión: yo voy a hacer esto para que Dios me cumpla. Yo voy a hacer esto para que Dios me haga. Dios, si tú me das esto, entonces yo te voy a hacer esto. Si tú me contestas de esta manera, entonces yo voy a empezar a hacer esto, otra cosa. Si tú me respondes de esta manera, voy a dejar de comer esto, o voy a dejar de ver esto, o ahora sí me voy a congregar. Y eso es religión, esas son obras muertas. Porque están dependiendo de las fórmulas, están dependiendo de los diagnósticos, están dependiendo de las circunstancias, pero no están dependiendo de la obra completa de Cristo. Marcos, en el capítulo 5, en el verso 35, tenemos una situación más o menos similar. Ahora estamos hablando de un principal de la comunidad que su hija muere. Y entonces Jesús va a atender la necesidad de este hombre. Mientras él aún hablaba, vinieron unos de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuál es la solución de Cristo a los más grandes problemas de la vida? Este hombre tenía un problema mayúsculo: su hija acababa de morir. ¿Cuál es la solución de Cristo a los problemas más grandes de la vida, a los problemas más difíciles de la vida, a los problemas más intrincados de la vida? La solución de Cristo es: no temas, cree solamente. Y ¿sabes qué es lo curioso de esta declaración de fe? Donde Jesús le dice: no temas, cree solamente. Lo curioso de esta declaración de fe es que a veces nos parece tan fácil que decimos: no, cree solamente. No, o sea, ve el problemón que tengo. ¿Cómo que crea solamente? A veces nos parece tan simple el creer solamente que lo devaluamos. Algo que es perfecta, pura y gloriosamente santo, que es creer solamente, lo vemos tan sencillo que lo devaluamos y decimos: no, le falta, a esto le falta. Y sabes, el diablo ha sido muy astuto, engañando, diciendo: no, olvídate, no puede ser tan sencillo, no puede ser tan fácil, no, tiene que ser más complicado, hay que ponerle reglas, hay que ponerle hay que ponerle debo, tienes que pagar. ¿Cómo que crees solamente? No puede ser tan fácil. Y el diablo ha sido hábil, astuto para engañar, aún utilizando la palabra de una manera deformada,
para que muchos sean engañados. No, ¿cómo que crees solamente? ¿Tú crees que todos los 650 leyes del antiguo pacto, tú crees que fueron porque sí? No, había que cumplirlas. ¿Y tú crees que ahora nada más crees solamente así de fácil? No, esto tiene que estar mal. El problema es que estas 650 leyes, nadie las pudo cumplir. Todo hombre pecador, dice la Biblia, apartados de Dios a causa del pecado. Pero Jesús fue el único que la pudo cumplir por nosotros. Y ahora nosotros en Él estamos completos. Ahora en Él estamos justificados. Ahora en Él estamos santificados. Ahora en Él estamos apartados. Estamos adoptados. Ahora en Él somos hijos. Por eso Jesús dice: consumado es en la cruz, ya está pagado, ya lo pagué por ti, eres mi hijo, déjate de preocupar, ya lo pagué por ti, eres mi hijo, déjate de esforzar en tus propias fuerzas, deja esa religión, deja esa culpa, deja ese pasado, ahora crees solamente. Y entonces nuestra mente religiosa, nuestra mente racional, nuestro corazón religioso de piedra racional dice: no, ¿cómo que cree? ¿Cómo que cree solamente? No, eso no es suficiente. Amado, la fe, la vida de fe que agrada a Dios es una vida que cree solamente. Cree solamente. La vida de fe que agrada a Dios es una vida de fe que cree en Cristo y dice: Jesús, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. La vida de fe que cree solamente es la que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida de fe que cree solamente es la vida que hereda por medio de saber que sin fe es imposible agradar a Dios. La vida que cree solamente es la vida que cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, seré salvo, y esa salvación será para mí y para mi casa. Cree solamente. Había un hombre en el Antiguo Testamento, Naamán, que era leproso y era un hombre de mucha autoridad. Y le dicen: mira, ahí hay un profeta que se llama Eliseo, y ve con él y él te va a decir qué hacer. Y dice que se va acercando y Eliseo manda un mensajero para decirle: 7 veces al Jordán, 7 veces ahí al Jordán. Y la respuesta de Naamán fue: ¿qué se cree este cuate? Yo estaba esperando que alguien viniera a recibirme, que me dijera qué tenía que pagar. El cuate venía con oro, venía con plata, venía con vestidos para pagar por ese milagro. El cuate venía dispuesto a pagar con dinero un milagro, pero también venía dispuesto a hacer lo que fuera, para poder recibir su milagro. Y cuando el profeta le dice: métete al Jordán 7 veces, no puede ser tan fácil, No, que no ves el problemón que traigo, que no ves que traigo lepra metida en mi carne, que no ves que me estoy muriendo. No, dame ritos, dime qué reglas tengo que cumplir, dime cómo me tengo que flagelar, dime qué mandas tengo que cumplir. No puede ser tan fácil. Afortunadamente Naamán, para él, tenía hombres sabios que le dijeron: vamos, si te hubiera dicho algo difícil lo hubieras hecho, ¿por qué no haces algo fácil? Y entonces va, se mete 7 veces al Jordán y queda limpio. Para el hombre que llegó con Jesús, ¿qué problema pudo haber sido más difícil que su hija muerta? Y Jesús le dice: este es el problema más grande que estás enfrentando en toda tu vida. Esta es la solución más poderosa que puedes recibir en toda tu vida. Cree solamente. Jesús no le dice: mira, ve y conságrate, ve y santifícate. No le dice: mira, ve y adórame. No le dice: ve y enséñame tus méritos. Le dice: cree solamente en Jesús. Cree solamente.
¿Sabes? Es increíble porque había gente que venía ahí alrededor y venía a ver qué iba a pasar. Y cuando la hija se muere, estaban ahí haciendo luto. Y cuando Jesús le dice, no te preocupes, cree solamente. Dice la palabra de Dios que los detractores de la fe se empezaron a burlar. Que los detractores de la fe empezaron a decir, ¿cómo no? Esto está mal, esto lo que está diciendo está mal. Es como esa persona que bendigo ahí en YouTube, que todavía no ha terminado la prédica y ya nos puso un dedo para abajo. No, ¿cómo? Está mal. No, ¿qué te pasa? Estás menso. ¿Cómo dices eso? No puede ser tan fácil. Y fíjate, en el verso 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Eso dijo Jesús. Y dice que se burlaban de él. Amado, el mundo se burla de la fe. El mundo se va a burlar cada que digas, yo creo que Jesús es el camino. Yo creo que Jesús tiene la respuesta. Yo creo que Jesús ya lo hizo por mí. Yo pongo mi fe en Jesús. Yo deposito mi fe en Jesús. El mundo te va a decir, no seas tonto. Hay otras cosas que hacer. Mira, ve las noticias. Mira, ve la economía. Ve la cartera. Mira, ve los problemas. Ya, bájale de tu espiritualidad. ¿Cómo que crees solamente? Eso es muy sencillo, eso es muy fácil. Necesitas ritos, necesitas sacrificios, necesitas sacramentos, necesitas hacer cosas, necesitas pagar algo. Y se van a burlar de ti. Y dice que criticaban a Jesús y que juzgaban a Jesús. Una persona que decide moverse en fe en Cristo, una persona que decide moverse en fe y para fe, es una persona que ciertamente va a recibir críticas, va a recibir burlas, va a recibir juicio, va a recibir lo van a señalar. Pero amado, es una persona que va a recibir. Pero una persona que se ha ido al lado de la religión, que se ha ido al lado de la dureza, que se ha ido al lado de los ritos, del conocimiento, de la información, es una persona que solamente va a estar esperando a ver si un día por fin llega el Mesías. Y ¿sabes cuál es el problema? Que cuando ve un milagro, en lugar de decir, wow, qué bendición, me gozo con ese milagro, va a decir, mentira, está mal, ahí no saben, ahí estaban, qué bárbaro, que prepárense, estudien, lean. Pastor, explícame entonces, ¿cómo es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Y quiero decirte algo, si leemos todo el capítulo de Santiago, no solamente esa porción de la Escritura, nos dice que la fe produce obras. La fe produce obras. Esto lo he repetido cantidad de veces y lo voy a seguir repitiendo mientras Dios me permita la bendición gloriosa de ser pastor y de traer una palabra para la iglesia. La fe siempre produce obras. Las obras nunca producen fe. No importa que sean obras para Dios, no importa que sean sacramentos para Dios, no importa que sea religión para Dios, no importa que sean cosas espirituales para Dios. Si son obras, nunca producen fe, pero la fe siempre produce obras. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Mira lo que dice, cuando estamos insertados en Jesús, esa fe que nos inserta con Jesús, produce fruto. Y no solamente produce fruto, produce mucho fruto, produce fruto abundante. Pero esa fe, si se separa, si dejo de tener fe en Cristo, si dejo de tener fe que cree solamente es suficiente en Cristo, entonces me separo y me seco y dejo de dar fruto. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios el que nosotros obra así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado, cree solamente, no está en función de tu esfuerzo o de tu concentración o de tu pensamiento. Cree solamente está en función de decir, Señor Jesús, yo creo, Espíritu
Espíritu de Dios, revélame. Y cuando el Espíritu de Dios te revela, amado, Él produce que ames, Él produce que perdones con más facilidad, Él produce que a lo mejor esos enojos que duraban días, ahora duren minutos y después van a durar segundos. A lo mejor esa situación que no podías dejar, ese vicio que no podías dejar, cuando es el Espíritu Santo el que está obrando, Él produce que ahora cada vez más fácil puedas decir: no, lo rechazo, esa no es mi herencia, eso no es para mí. Si estás pasando en problemas, si estás pasando en problemas para vivir en bendición, para perdonar, para creer, para seguir adelante, si estás pasando por pruebas difíciles, por momentos complicados, por tempestades, amado, este es el tiempo de decirle: Jesús, hoy decido creer solamente en ti. Hoy decido poner toda mi fe solamente en ti. Hoy decido decir: Jesús, se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de tu amor, se trata de tu poder, se trata de tus obras, se trata de tus méritos, porque ya entendí que sin fe es imposible recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no importa lo que me esfuerce, no importa lo que trabaje, es imposible ver un fruto de bendición. Amado, a veces estamos trabajando y esforzándonos, y a lo mejor estamos ahí con los hijos y en la casa y empujando y en el trabajo y con las ventas y dándole, y de repente nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados. Amado, es el momento de poner la fe por encima y decir: Espíritu Santo, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás obrando, yo hago por tus méritos, yo hago en tus dones, yo hago en tus talentos que me has dado a mí, yo hago todo lo posible, tú te encargas de lo imposible. Amado, es el momento por fe de decirle: Dios, aquí están los qués, tuyos son los cómo. Señor, gracias. Hoy, por medio de la fe, esa mujer desesperada vino a Jesús y recibió un milagro de gloria. Hoy, por medio de la fe, ese hombre que su hija estaba muerta vino a Jesús y recibió un milagro de gloria. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces me invocarán y vendráis a mí y orarán a mí, y yo te oiré. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón y seré hallado por ti. Amado, qué importante es que pongas atención en esto. Fe es darle una interpretación correcta, una interpretación buena, una interpretación positiva, una interpretación gloriosa a algo que todavía no pasa. Eso es fe. Fe es decir, todavía no pasa, todavía no sé el resultado, todavía no sé cómo está el tema, pero Dios tiene planes de bien para mí. Dios tiene planes de bien para mí. Si Dios tiene planes de bien para mí, si a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, yo me voy a mantener en la perspectiva correcta, creer solamente en Cristo Jesús, y voy para adelante. Amado, si tienes una inclinación a creer que todo se va a descomponer, a creer que no te va a salir bien, a creer que todo va a terminar mal, que va a haber un problema, que el diagnóstico médico va a ser malo, que tú vas a ser el primer corrido, que tú siempre tienes problemas, que en tu familia a todos les da diabetes, que en tu familia a todos les da cáncer, que en tu familia todos se divorcian, que en tu familia todos fracasan, que nadie te va a amar, que nadie va a estar contigo. Amado, entonces estás en una red que el diablo ha puesto para pagar tu fe, para aplacar tu fe, para decirte: no vales, no mereces, porque se trata de lo que has hecho, y como lo que has hecho es malo, no mereces cosas buenas, no mereces bendición. Amado, Jesús te dice: cree solamente que de tal manera te amé, que me entregué en la cruz para que hoy, el día de hoy, puedas recibir esas maravillosas y preciosas promesas. Si estás preocupado por todo, si todo el tiempo estás estresado, si todo el tiempo estás acelerado, irritable, siempre creyendo que ya valió, que no hay futuro, entonces estás utilizando la capacidad que Dios te dio para tener fe. La estás utilizando de manera
errónea, de manera equivocada, a fin de interpretar que algo malo va a pasar contigo, que algo malo está en ti, que no te puede ir bien, que no te va a ir bien, que no van a salir bien las cosas, que siempre vas a estar entropiezando, que siempre vas a estar fracasando, que siempre vas a estar ahí como en mala suerte, con una nubecita aquí arriba de la cabeza. Fíjate esta revelación maravillosa, y con esto termino. Marcos capítulo 5, en el verso 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron unos de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Déjame darte rápidamente cuatro tips prácticos, 4 ideas prácticas para que puedas enfrentar problemas y situaciones difíciles en la vida, y de que todas de ellas salgas más que vencedor, para que puedas heredar las promesas, para que puedas recibir la bendición, para que puedas mantenerte en ruta de gloria, en ruta de bendición por los méritos de Cristo. Déjame darte 4 ideas rápidas, 4 tips rápidos para que el día de hoy estés preparado para creer solamente, aún en medio de la peor tempestad, aún en medio de la peor tormenta, y de ahí salir más que vencedor. Número uno, ve a Jesús. Ve a Jesús. Este hombre, se murió su hija, y lo que hizo fue: Jesús, solamente tú. Jesús, si alguien lo va a hacer, eres tú. Si alguien puede, eres tú. Si alguien en el universo tiene el poder para responder, eres tú. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Si los demás se burlan porque nada más estás creyendo, es problema de los demás, no es problema tuyo. Si los demás te critican, si los demás te juzgan, si los demás te dicen: no es por ahí, no, ¿cómo puede ser que creas solamente en Jesús y ya? Amado, tú sigue adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Pon tus ojos en Jesús y ve adelante. Cree solamente y permite que sea el Espíritu Santo. Al creer solamente en Jesús, permite que sea el Espíritu Santo el que produzca en ti el querer como el hacer, el que sea el Espíritu Santo en ti el que cambie las circunstancias, que sea el Espíritu Santo en ti el que te dé una perspectiva correcta, que sea el Espíritu Santo en ti el que te lleve de gloria, que te lleve de poder, que te lleve de victoria, que entiendas que cuando crees solamente todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que entiendas que cuando crees solamente ningún arma forjada en contra de ti va a prevalecer, que cuando crees solamente, entonces el bien y la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida. Cuando crees solamente, entonces se abren los cielos, se abre la tierra a favor de los hijos. Número 2, cree por encima de las circunstancias. Cree por encima de las circunstancias. Eso es la fe. La fe no es para lo que entendemos, la fe no es para lo que razonamos, la fe no es para lo que podemos contestar, la fe no es para lo que nos hace sentido, la fe no es para lo que podemos controlar nosotros. La fe es para aquello que no está en nuestro control, la fe es para aquello que está fuera de nuestro alcance, la fe es para aquello que necesita una intervención divina. La fe opera en las preguntas que no tienen respuesta y que quizá nunca tengan respuesta, excepto cree solamente. Cree solamente. Amado, cuando tenemos una pregunta para Dios, una situación para Dios, si estamos esperando una respuesta muy detallada, estamos permitiéndole al diablo apagar nuestra fe. Pero si tenemos una pregunta para Dios, una situación complicada, y venimos y decimos: yo creo solamente, esa es toda la respuesta que necesito. Dios, si me das detalles después, está bien, pero todo lo que necesito saber es que tú eres mi Cristo, es que tú eres mi Señor, es que tú eres mi camino, es que tú eres mi verdad, es que eres tú quien me inspira. Por eso, amado, cree por encima de las circunstancias. Así se burlen de ti, así te digan que no sirves, que no vales, que no estás preparado. Cree solamente, cree solamente. Número 3, no temas. El temor y las emociones relacionadas con el miedo, que son estrés, preocupación, angustia, son la antítesis de la fe.
cada que te permites andar en miedo, cada que te permites andar en temor, cada que te permites andar en luto, cada que te permites andar en fracaso, en tristeza, cada que te permites creer que nada bueno va a pasar contigo, entonces estás tirando la fe y estás escogiendo las mentiras del diablo. Amado, no temas. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No le temas al COVID, no le tengas a la pandemia. Cree solamente. Y sí, eso no quiere decir que no te cuides y que no seas cuidadoso y que cuando regresemos a la iglesia vamos a traer nuestro cubrebocas y todo este tema. Pero amado, no le temas, no le temas. Hoy hay cristianos que están apanicados, y cuando estás apanicado estás permitiéndole creerle más al diablo que a Cristo. Y número 4, cree solamente en Jesús. Sí, cree solamente. Pero es muy fácil, pastor. Genial que sea fácil, porque Jesús hizo lo difícil por ti. Bueno, Jesús hizo lo imposible por ti. Amado, el que cree solamente nos parezca muy fácil, no significa que sea fácil o que no haya valido. Fue imposible y Jesús en la cruz lo hizo posible. Y no es que no haya valido, valió la vida misma de Cristo Jesús. Jesús por amor nos lo simplificó. Jesús por amor lo puso al alcance de nuestra fe. Jesús por amor se puso Él mismo como siervo al alcance de nuestra vida para poder una vida adelante en fe y en bendición. Amado, este es el tiempo de creer que Dios tiene planes de bien para tu vida. Este es el tiempo de creer por medio de la fe que Dios tiene cosas hermosas para tu vida, que Dios es un Dios bueno, que para siempre es su misericordia. Pero es necesario que hoy te levantes en fe en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la crisis económica, en medio de la pandemia, en medio de los problemas, en medio de las críticas, en medio de las situaciones difíciles, y digas: yo creo solamente, yo y mi casa serviremos a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, por la eternidad, y no nos vamos a mover de esta roca, y no nos vamos a mover de esta revelación. Hoy hemos decidido creer que cuando oramos tú nos escuchas, que cuando te buscamos te encontramos. Hoy hemos decidido creer que tú eres galardonador, que tú premias a los que te buscamos. Sí decido creer solamente, sí decido creer solamente, decido creer que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de los méritos de Cristo a mi favor. Decido creer que hay bendición, que hay promesas hermosas y maravillosas que están disponibles para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, por los méritos de Cristo. Decido creer, y de hoy decidimos depender con todo nuestro corazón de la obra de Cristo y no de nuestra propia obra. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta mañana maravillosa de gloria y de poder. Hoy te decimos: creemos, ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Hoy decidimos creer solamente y soltar todo lo demás. Hoy decidimos creer solamente y dejar de ver las circunstancias. Hoy decidimos creer solamente y dejar de ver las emociones. Hoy decidimos poner toda nuestra fe en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy decidimos poner toda nuestra fe en Cristo, único camino, única verdad, única vida y único mediador entre Dios y los hombres. Cristo que vivió, Cristo que murió en la cruz, Cristo que resucitó al tercer día, y que Cristo que viene pronto por su iglesia. Consumado es en Cristo Jesús. Y déjame terminar dándote una invitación a ti que quizá nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, que hoy le puedas decir: Señor Jesús, creo solamente. Creo, ya me cansé de vivir como he vivido, ya me cansé de vivir como vivía antes. Hoy decido poner toda mi vida en ti, depositar mi vida en ti, dar un paso de fe para creer solamente en ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por adoptarme como tu Hijo en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Estamos en contacto. Te vamos a ir platicando ahora sí durante el mes de mayo de cuáles son los planes para regresar
presencial a casa. Pero déjame decirte algo, en el tiempo que vamos a regresar presencial a casa, por un tiempo vamos a seguir transmitiendo en vivo. Aunque estemos en presencial en casa, vamos a seguir transmitiendo en vivo por algún tiempo, y después, ya cuando podamos, digamos, volar de manera presencial, vamos a dejar de transmitir en vivo y vamos a transmitir grabado. Amado, cree solamente. Este domingo es un día de revelación, de bendición, de conquista y de victoria por los méritos de Cristo Jesús. Ten un domingo de gloria. En el nombre de Jesús te amo y te bendigo. Amén.